Señores, hace unos minutos antes de hacer esta pausa, yo les decía a ustedes que hoy en día vemos cómo va avanzando, cómo va cambiando lo que es el panorama político. Hoy no se habla solamente de política, sino también de neuromarketing político. Y qué mejor forma de hacerlo con todo un especialista, todo un experto en estos temas. Recibimos a nuestro querido amigo, el licenciado Bienvenido Castillo. Bienvenido, saludo, ¿cómo estás? Muchas gracias por la invitación, gracias por invitarnos a poder orientar quizá a un público que quizá a veces necesita de una orientación sobre estos temas específicos. Así que estamos a la orden. Bienvenido, uno le llama hoy en día la atención escuchar estos términos no tan comunes, no tan frecuentes, cuando hablamos de neuromarketing político. ¿Qué es esto, Bienvenido? Mira, tú sabes que hace mucho tiempo que se está trayendo estos temas en cuestiones de mercadeo político, por tal sentido. En Estados Unidos, por ejemplo, para ponerte un caso reciente, el caso de Barack Obama, que fue uno de los íconos donde más impacto tuvo con relación a todos estos temas, y extrapolando eso de esos países desarrollados, estoy hablando también entre el caso, por ejemplo, de Alemania, Europa en sentido general, todo este conglomerado de este concepto nuevo que se está aplicando en todos estos países, pero ya está llegando a estos países que están en vía de desarrollo. En el caso, por ejemplo, de República Dominicana, a pesar de que nosotros hemos estado orientando en varias ocasiones, lo digo esto a través de diplomados y entre otras informaciones, de cómo esta herramienta puede ser bien utilizada si los políticos la utilizan. El neuromarketing político no es más que poner en funcionamiento la ciencia, de la neurociencia, o sea, la aplicación del cerebro, con las actividades que hace el ser humano en el momento de hacer cualquier tipo de compra o servicio. En el caso, por ejemplo, que esto fue una actividad que recientemente fue enfocada precisamente para productos y servicios. Por ejemplo, a ponerte caso de ejemplo rápido, cuando tú entras en un supermercado, automáticamente la persona dobla a mano derecha, todos esos productos que están a la mano derecha, cuando tú entras en un supermercado, normalmente los dueños del supermercado venden esto más caro que si fuera a la izquierda. Igual que los periódicos, a la mano derecha, a mano izquierda, o sea, todo esto tiene un sentido, y sobre todo, te digo los supermercados porque es donde más ambiente de neuromarketing hay. En el caso, por ejemplo, en el caso de la luz, el significado que tiene, en el caso de la música, tú sabes que anteriormente los supermercados no tenían esa música de fondo, y esta música lo que busca es o te hace comprar más rápido o te hace comprar más lento. Y en el caso, por ejemplo, de las luces, el enfoque que tienen las luces es que donde quiera que haya oscuridad, por una cuestión ancestrales, porque el ser humano cuando va a comprar, compra de manera irracional. En los últimos estudios que hemos estado realizando y los estudios que se han hecho, en esto se determina ya que los seres humanos compramos de manera irracional. Y es precisamente porque cuando se da, por ejemplo, un caso práctico de investigación sencilla y rápido es que cuando las mujeres entraban con un listado, tú sabes que la mujer normalmente en su casa es un listado de compra. En este listado de compra, cuando van a los supermercados, con esa lista, al final, cuando tú evalúas lo que está en el carrito y lo que tiene en el listado, es totalmente distinto. Porque hay una estrategia dentro del mismo punto de venta, que de hecho sea de paso, el 55% de las compras se da en el punto de venta. O sea, la publicidad real está en el punto de venta. Lo otro es el 45%. Estoy hablando de la publicidad que se hace en sentido general y en la parte externa a los puntos de venta. ¿Y por qué te digo todo esto? Y es para poder orientar de por qué los políticos en los últimos tiempos no han estado aplicando estas técnicas de manera positiva, diríamos nosotros, porque, y estoy hablando específicamente de un grupo dentro del mercado electoral que uno lo ve como apagado, sí, que son los partidos pequeños. Sí. Los partidos pequeños, digo esto porque dentro del mercado electoral son los que menos participación tienen. La participación en las votaciones, por ejemplo, tú te das cuenta que no llega a un 1%. Y es precisamente porque cuando tú te vas al concepto de establecimiento, al concepto de partido como tal, y hablo de partidos, los partidos que ya están, los partidos que ya existen como ideología, donde están los logos, eslogan, y donde está su centrada, lo que es su establecimiento comercial, para poner un nombre, porque ¿cuál es el sentido comercial de un partido? Que al final las personas vayan a votar. Sí, claro. Entonces, estos elementos que nosotros traemos como neuromarketing es precisamente lo que hace es
que si los partidos no tienen o no tienen planificado todavía de cuál es el papel que juega un partido y cuál es el rol que deben de jugar para ellos poder dar un servicio, para poder dar una ideología a un grupo específico dentro del mercado electoral. ¿Dónde están los jóvenes? ¿Qué están haciendo con los jóvenes? ¿Dónde están los adultos? ¿Qué están haciendo con los adultos? ¿Dónde están las mujeres y qué están haciendo con ellos? Cuando tú te vas a todo esto, tú preguntas, o a la persona tú le haces una pregunta sencilla: ¿dónde está el partido? ¿Dónde está la dirección del partido? Y tú te das cuenta de que ninguno tiene una dirección. Y estoy hablando de los partidos pequeños porque aquí sabemos todo, que los partidos grandes sabemos dónde están. Y tienen su ubicación, lo tienen por todos lados, tú lo buscas, googleas y ya están ahí. Y esa es la conexión que nosotros estamos hablando. Y cuando hablamos de la participación del neuromarketing, en esto estamos hablando es de cómo nosotros debemos conocer tanto el votante como las empresas de los consumidores. O sea, ¿qué están pensando los votantes en este momento para el 2020? ¿Quiénes son los grupos y cómo piensan? O sea, ¿cómo nosotros vamos a agarrar esa abstención que hay, que de hecho, a medida va a pasar los años, las abstenciones van subiendo? Sí. Y nadie se preocupa por eso dentro de ese mercado electoral, que casi un 30%. Si tú buscas el 30% que está en atención, y tú lo buscas y lo segmentas, cuando viene a ver de repente tú lograr una gran participación dentro del mercado electoral, porque logra que esa gente se inserte otra vez en el mercado. Incluso lo puede hacer como lo ha tenido el problema de la leche en Estados Unidos, que bajó el consumo estrepitosamente, y ellos tuvieron la industria completa, o sea, todos los que producen leche tuvieron que unirse para ver cómo pudieran aumentar el consumo en los usuarios. Y para eso unieron una campaña que le llamaron en esa época el bigote, Sí. que fue una campaña donde pusieron muchísimos famosos a hacer esta campaña para hacer que la gente volviera a consumir leche otra vez. Lo que estoy diciendo es que nosotros podemos hacer que los votantes vuelvan si la industria, y le pongo la industria porque finalmente a veces nosotros no sabemos que esto son cuestiones de negocio, porque al final lo que la gente, y se hace una gran inversión para que la gente vaya a votar el día de las elecciones. Lo que significa que nosotros con esta herramienta podemos hacer muchas cosas que pueden hacer que las personas se integren y que los grupos precisamente se integren otra vez y que puedan volver a participar en unas elecciones ya democráticas y abiertas. Bienvenido. Te escucho explicando y me traslado a lo que serían los procesos electorales, a lo que sería el día de votación, que vemos una gran participación y demás. Pero hay algo que me llama poderosamente la atención, bienvenido, que en estos tiempos hay una población que son los nuevos votantes, son esos jóvenes. Y esos jóvenes a veces, el neuromarketing a veces no es suficiente para tú poderlos cautivar o motivar a que emitan un voto por ti. Sí, y es ahí donde por eso es que te digo que esta herramienta y una aplicación de los profesionales en esta área es precisamente porque con esto tú puedes hacer precisamente, y por eso te decía que hay que estudiar bien, o sea, el comportamiento de los jóvenes, porque fíjate que los jóvenes de estos tiempos tienen un concepto totalmente diferente de las realidades, Sí. de cómo es, o sea, de cómo andan, cómo visten, y etcétera, etcétera, e incluso cómo piensan, que es lo que busca esta herramienta. Luego que ya tú tienes todas esas variables, ya tú puedes comunicarte con ellos, porque mira, para ponerte un caso sencillo, una de las cosas que plantea el neuromarketing es que en el momento que tú vas, hay un concepto muy interesante que es muy innovador que se llama merchandising. Sí. El merchandising Los merchandising son los que trabajan en los establecimientos colocando los productos. Eso es lo que normalmente aquí en el país se dice del merchandising. Okay. Es una herramienta totalmente poderosa. Porque aquí en el país, lamentablemente, y yo te lo digo porque en mi tesis de grado fue sobre merchandising en los puntos de venta. Okay. Y conozco muy bien la herramienta porque en esa época cuando yo la estaba mencionando, o sea, cuando yo hice ese tipo de estudio, realmente todavía en la universidad no existía el concepto. Okay. Y entonces en los estudios que hice me di cuenta que en el país todavía estaban aplicando más el concepto de merchandising, incluso en los puntos de venta. Muy bien. Ya ahora con el tiempo, la conexión del mundo ha hecho que precisamente ya ellos tengan una idea, pero no la aplicación del concepto de merchandising. Okay. Yo te digo esto porque, por ejemplo, un candidato va a X lugar y tú te das cuenta que a veces el sonido está mal, la luz está mal, el entorno de ahí está mal. O sea, y al final cuando tú crees que estás consiguiendo una aceptación del público que tú andas buscando, lo que estás buscando es algo negativo. Okay. Porque no tienen, o sea, un concepto claro
Y fíjate que yo de que entré aquí te dije, oye, tú siempre buscas los detalles. Sí, sí. Porque a veces en los detalles es que está el impacto de lo que la gente busca y que a veces en esos detalles es que precisamente la gente se va satisfecha. Ok, ok. Muy importante eso, muy importante. Pero fíjate, aquí hay establecimientos que tú te das cuenta, tú sabes que en un servicio, los baños es la parte más importante, no es ni siquiera el producto. Un baño es tan significativo que fácilmente tú pierdes un cliente. Sí. Porque aquí hay una concesión de cómo está el baño, están los productos y está el hogar. Sí, muy bien. O está la casa o el servicio donde quiera que tú vayas. Bienvenido. Yo quiero que tú me permitas, porque tenemos que hacer una pausa. Yo quiero que tú me permitas hacer esta pequeñita pausa, pero hay algo que yo quiero tratar contigo, bien, pues si pudiéramos ir preparando ese contenido. Yo quisiera que hiciéramos un breve top ahí de 3 o 4 políticos que tú crees que utilizan esa herramienta del neuromarketing político. ¿Qué te parece? Bienvenido. Está bien. Hacemos la pausa y venimos en un minuto. Esto se pone interesante. Vamos a ver quién está enfocado y quién está trabajando en neuromarketing político con el experto. Bienvenido, Castillo. Venimos en un minuto. Volvemos por aquí, precisamente de tecnología, Wi-Fi en 11 y demás. Le preguntaba yo ahorita, bienvenido, si hay políticos en República Dominicana que en verdad utilizan la herramienta del neuromarketing. Porque para nadie es un secreto que aquí hay políticos que dicen que esto de neuromarketing y de estrategia, eso no funciona. Vamos a escuchar a Bienvenido a ver su planteamiento en esto. Pero mira, eso que tú dices es interesante, porque la mayoría de los políticos, cuando tú le vas con todas estas cosas, dicen que todo eso es teoría. Eso es banal, eso es teoría. Sí. Pero cuando usted va a esos países desarrollados, que ve que esos políticos todos salen con esta herramienta donde quiera que van. Porque el político siempre debe estar en política. Y tú me hacías una pregunta ahorita de que en el país, quiénes o qué partidos utilizan este tipo de herramienta. Y yo te puedo responder rápido, porque aquí hay quizás 3 partidos y algunos políticos que utilizan esta herramienta. Y en el caso, por ejemplo, del partido del PLD, que ha sido un partido innovador, y a veces uno dice esto y una vez tilda, ¿verdad? Sí, sí, claro, no, eso es así. Es un partido innovador, yo lo digo innovador porque tiene todas las herramientas. Cuando tú vas y chequeas, o sea, todo lo que tiene que ver con su estructura, en el caso, por ejemplo, de los otros partidos, cuando tú chequeas estructura, tú te ves que está un poco débil, claro, en este caso. Y cuando uno replantea esto para cualquier tipo de partido político, entonces tiene negatividad porque no entiende. Porque hay que hacer, tú te imaginas que desde que tú sales de tu casa hasta que te acuestas, tú debes estar en política. El único sitio que tú debes de conectarte cuando tú llegas es en tu casa. Porque donde quiera que tú llegues, tienes que prácticamente estar en política. Antes, cuando uno hacía una especie de un vendedor, yo le decía a la gente que un vendedor debe ser un actor de película. Sí. Un momento en que entra en escena y un momento en que sale. Un momento que está vendiendo un producto, un servicio, tiene que entrar en escena. Y eso es así. El político siempre debe estar en política. Esto no quiere dejar dicho que el político deje su esencia. Sí. Que el político tiene que salirse y ser otra persona. No, el político, mientras más es él, más fácil le llega a la gente. Ok. Mira, te pregunto esto, bienvenido. Vemos todavía sin llevar a cabo ya lo que es la apertura del proceso electoral, vemos grandes vallas, la Junta recientemente la retiró, vemos algunas campañas un tanto pasivas a través de la calle. No sé si este efecto sería merchandising dando volantes y demás y abordando a las personas, pero lo que te quisiera decir, por ejemplo, si pudiéramos mencionar 3 políticos así con nombre y apellido, porque hay que tratar de edificar a la audiencia, con nombre y apellido que tú crees que en verdad tienen definido lo que es el tema de neuromarketing político. Vamos a ver, 3. Y más que definido es cómo ellos actúan con respecto a su audiencia. Sí, nombre y apellido. En el caso, por ejemplo, mira, yo en el caso del presidente de la República, que veo que tiene un gran manejo de imagen, un gran manejo de posición, un gran manejo de cuando se sienta, de cuando comunica, cuando quiere comunicar. Esas son de las cosas que hace que un candidato o un presidente, en el caso, se vea bien. Porque esto nada más no es que para cuestiones políticas, sino que esto incluso hasta para los profesionales de cualquier área, de médico, abogado, de todos los sentidos, pueden utilizar esta herramienta, porque es una herramienta que le permite, o sea, manejarse mejor en cualquier escenario. Ok. Y manejarse mejor. Número 1, Danilo Medina sería entonces. Número 1.
¿qué otra persona así que yo vea que tiene un concepto, bueno, Párez Pérez, veo que tiene un manejo. Reinaldo Párez Pérez. Reinaldo Párez Pérez, de otro, ¿qué te podría decir? Y el doctor Leonel Fernández, no, porque yo lo veo que él siempre persuade, él como que le llega a la audiencia, a la población. Él tiene un manejo lingüístico, pero no tiene el manejo, el manejo, fíjate que hay dos temas. Está el lingüístico de manera no verbal, sí, que es la parte gestual, él maneja mucho la parte gestual, pero la lingüística sí, y la adición, pero no tiene el enfoque de las palabras en el momento que está comunicando. Muy bien. Es decir, cómo yo, las palabras que voy a utilizar, cómo conecto yo con la persona en el momento que la estoy utilizando. Muy bien. Porque a veces en esto no es más el que más habla, sino el que habla y conecta. Impacte. Perdóname bien, porque sé que tú tienes definido algunos puntos, pero que te saco un poquito de lo que tiene que ver. Recientemente se llevó a cabo una campaña de redes sociales, que quiero que también tomamos un poquito de eso. Redes sociales el candidato presidencial también del PLD, el doctor Francisco Domínguez Brito, con encendido de una gorra. Sí. ¿Será esto una estrategia de marketing político o de neuromarketing político? Lo bueno del marketing es, y la publicidad, es que no existe la publicidad negativa. La publicidad es la que impacta. Impacta de manera positiva o impacta de manera negativa. Finalmente la gente se queda con eso. Y al final, si tú lo que andas buscando es que la gente se quede con la imagen de lo que tú estuviste transmitiendo, sí, pero que malos símbolos de un partido, eso no es, estratégicamente eso no es viable. ¿Oíste, Domínguez Brito? Ahí está. Y además, las redes sociales, que aquí también tenemos que aprender, hay un concepto dentro de la estrategia, es qué cantidad de personas, por ejemplo, utiliza redes sociales en el país. No llega a un 35%. Un 35% o un 40% tiene celulares y solo un 30% tiene internet que puede utilizar redes sociales. Páramelo ahí, bienvenido, porque quiero llevando esto así picadito. ¿Entiendes tú tal vez que hoy en día las redes sociales no son una herramienta de neuromarketing político o no tiene el impacto necesario a nivel político en República Dominicana? No, tiene impacto, lo que pasa es que hay que dividirlo. Sí. Por ejemplo, porque hay muchos países, las redes sociales han ganado las elecciones. En el caso, por ejemplo, de Estados Unidos, Obama ganó por las vías de las redes sociales. Pero el 90% en Estados Unidos tiene acceso al internet y usa redes sociales. Que aquí eso no se da. Que aquí eso no se da. Okay. O sea, ¿qué tú haces con el 70% que está fuera de ahí? ¿Cómo tú lo ubicas? A través de los medios convencionales o las actividades tradicionales. Y es por eso que hoy por hoy la televisión aquí todavía va a durar un tiempo, va a durar mucho tiempo. Sí. Igual que con todos los países, que muchas veces confunden que las redes sociales están por encima de esto. Sí. No es así. Existe la combinación. Ahora bien, las redes tienen un público y es un público muy selecto porque es uno de los que más poder adquisitivo, en el caso, por ejemplo, cuando tú sacas un segmento de la población por poder adquisitivo, tú te das cuenta que un gran segmento de la población en las redes sociales tiene un segmento, pero ese segmento de clase media a clase alta, porque pobre, quizá una persona que sea humilde, no va a tener un celular que pueda tener o a tener este alcance. Mucha gente te va a decir, bueno, pero mantener el pago de una factura, porque eso es así, hermano, está claro. Y la gente te puede decir, porque normalmente aquí lo que hacen es, en la mayoría de los casos, que los conceptos lo emiten por lo que ven, sí, y no por la realidad numérica. Okay. Sí, la mayoría utiliza redes, pero cuando usted va a los numeritos, hay un gran porcentaje que está fuera de ahí. Muy bien, muy bien. Bienvenido. Y mira que 2 millones de personas tienen celulares aquí. Sí, pero el tema es quiénes son los que tienen acceso al internet. Bien, discúlpame, porque es que el tema sigue conectándonos con otros. No, y a mí me encanta esto. Claro que sí. No, y lo interesante que tiene esto, porque creo que en este programa del día de hoy vamos a orientar a muchos políticos que están perdidos todavía en el espacio. Entendemos que con el neuromarketing político va a desaparecer eso que todos conocen como la cerveza, el picapollo y el día de los votos, y que fulano es el que busca los votos. Sí, mira, a ver eso ahí. Hay un concepto, y lo voy a poner, por ejemplo, los productos de consumo para que la gente entienda, porque a veces creen que uno quiere... Atención, Isa. Sí, tú te das cuenta, por ejemplo, que las ventas en los últimos tiempos se está dando por cuestiones multimedia. Sí.
o donde ya se está eliminando el vendedor. Sí, sí. Hay una venta directa. Y esa venta directa hace que se elimine un intermediario. Sí. Y eso mismo está pasando en la política. Ya la política, con esta conexión que hay, o sea, con la mezcla, Sí. un concepto que se llama mezcla de marketing, que es donde está mezclado todo, y esta mezcla hace de que los políticos ya tengan una conexión directa con los votantes. Sí. Y esa conexión directa con los votantes hace que se vayan eliminando ese tipo de intermediarios que había anteriormente. Porque a veces esa conexión que había era porque en la época, esa época Sí. que uno hablaba, decía, hay que hablar con los dirigentes, hay que hablar. Sí, sí, el que busca el voto. No es que no existan líderes comunitarios, líderes barriales, líderes en todos los lugares o espacios, porque nosotros hay líderes que le llamamos líder de opinión o el maray, Sí, como sí. nosotros le llamamos, que son personas que son líderes de opinión. Sí. En el caso, por ejemplo, tuyo, que está aquí en un Gracias. programa y que todos los días hace opinión, ya tú eres líder de un público que está ahí. Sí. Entonces, dependiendo, o sea, de cómo sea la estrategia que apliquen los partidos políticos, entonces van a tener un segmento bien logrado y bien acabado. Porque a veces hacen estrategias de manera general. Pero fíjate, en el caso, por ejemplo, porque no dividen etapas del proceso. En esto tú tienes que dividir etapas. El día de las elecciones todavía anda gente como haciendo campaña. El día de las votaciones, Sí. el día de las votaciones todavía andan gente haciendo campaña. Sí, claro que sí. Sí, claro que Y sí. hay Por una, eso te y hay una digo estrategia distinta. que hacen un activismo. Porque recuérdate que aquí se puso muy de moda una frase que decía de que las elecciones se ganan el día de. Porque hay una estrategia también para ese día. Mira, yo te voy a decir un dato que quizás va a chocar mucho con la gente. Si yo hago, oye, todo el mundo ahora mismo ya sabe por quién va a votar. Sí, sí. Todo el mundo, o sea, digo, todo el mundo. En República Dominicana, ahora mismo ya cada quien sabe por quién va a votar. Ya tiene definido. Ya tiene definido por quién va a votar. Ahora, la estrategia lo que hace es cómo tú logras hacer que esa persona cambie de lo que está pensando en lo que tú quieres que haga. Excelente, bueno, señores, bueno, bienvenido, me ha puesto hasta a mí a pensar, bienvenido. No, eso es así. Yo entiendo que lo que tiene que ver con esto, bienvenido, tenemos que hacer un espacio, hay que volver otra vez, porque es que este tema se va conectando una cosa No, y es con bueno, otra. a veces, porque estos temas, y fíjate que hemos abarcado prácticamente, pero a veces nada más con un solo tema, un tema en específico, por ejemplo, las redes sociales, o en el caso, por ejemplo, los candidatos que ahora mismo, los que son de diputados para abajo, no tienen bien definido, o sea, cómo van a organizar una campaña. Y estoy hablando de todos los sentidos. Vamos a dejarlo hasta ahí porque ese es bien profundo, ese es bien profundo. Bienvenido. Así agradecer la distinción de su tiempo, venir a compartir y orientar a nuestra audiencia en este tema tan importante que tiene que ver con el neuromarketing político. Está pendiente venir a hablar de candidatos que no definen una campaña en este proceso electoral. ¿Qué le parece? Así estamos abiertos. Tú sabes que somos, o sea, parte de este proyecto y que podemos en cualquier momento que tú decidas poder estar aquí compartiendo contigo. Así que eso lo decide usted. Excelente, excelente. Muchas gracias, bienvenido. Señores, no se muevan de ahí. Venimos ya con la parte final de este su espacio enfocado. Un tema súper interesante. Hacemos una pausa y venimos en un minuto.